a todas y a todos. Alcalde de Mazarrón, Ginés Campillo, alcalde de Vera, Alfonso García, cronistas de nuestros respectivos municipios, moderador de la mesa, vecinos y amigos que la acompañan hoy, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí en este primer acto desde la firma de hermanamiento entre Mazarrón, Vera y Cuevas de la Almanzora, uno de los muchos que vendrán y que precisamente irán cumpliendo ese objetivo que es estrechar esos lazos de unión entre nosotros. Voy a ser muy breve porque lo que importa viene con la mesa redonda que nos hará profundizar en algunos de los aspectos más importantes que hacen que Vera, Mazarrón y Cuevas tengan una historia en común. Pero sí quiero aprovechar esta ocasión para remarcar nuevamente la importancia de nuestro hermanamiento, porque no es solo lo que vivimos juntos en el pasado, sino lo que podemos llegar a conseguir juntos en el futuro. Promocionar la cultura, intercambiar ideas, colaborar en proyectos de interés nos genera nuevas oportunidades como pueblo, oportunidades que nos llegan desde la cooperación. Ayer precisamente hablábamos de eso en una jornada organizada por el Instituto El Jaroso y que hacía confluir la comunidad educativa, empresariado e instituciones con el objeto común de mejorar la formación profesional dual. Es un ejemplo de cómo la cooperación es vital para mejorar el presente y sobre todo el futuro. Y en esa línea es la que nos gusta trabajar siempre porque estamos convencidos que sin duda es la mejor. No me extiendo mucho más, solo volver a agradecer a los cronistas, a Gabriel Flores, a Mariano Guillén y a Enrique Fernández y al moderador Pedro Perales que compartan su tiempo y conocimientos para profundizar en esa minería, en esos antepasados argáricos y en la época de los piratas y de la defensa de la costa como nexos de unión histórica de Vera, de Mazarrón y de Cuevas de la Almanzora. Ahora le voy a pasar la palabra al alcalde de Mazarrón, a Ginés Campillo, y al alcalde de Vera, a Alfonso, antes de iniciar la mesa redonda. ¿Ginés? Muchas gracias, alcalde. Bueno, solamente agradezco, como siempre, la buena acogida por parte de Antonio aquí en Cuevas de la Almanzora, pero sobre todo agradezco a los cronistas de las distintas localidades porque al final son ellos también los que han armado todo esto de este hermanamiento. Nosotros empezamos una semana de la memoria minera hace un par de años y dentro de esa semana pues dijimos de hacer este acto con Cuevas y con Vera porque para nosotros era importante reconocer no solamente el trabajo de los cuevanos y veratenses que están en Mazarrón trabajando, sino también los que por desgracia han fallecido en la mina de Mazarrón. Al final contribuían también a hacer un municipio más grande, un municipio mejor. Y creo que en la base de ese respeto y de esa manera de reconocer esa valía de estos paisanos vuestros y de Vera, pues era muy bonito hermanarnos con Cuevas y con Vera, y como bien ha dicho Antonio, que no sea solamente el recuerdo de Mazarrón, sino que sea el inicio de una colaboración mutua de los tres municipios, que tenemos muchísimas cosas en común, no solamente la minería, el pasado minero, más que de los Pérez, estamos en un sitio que también nos une a Cuevas de la Almanzora y una costa del Mediterráneo que también nos une también. Así que creo que este debe ser el inicio de una colaboración mucho más amplia entre los tres municipios. Repito, agradecido siempre por haber recogido el guante y la propuesta de hermanarnos los tres municipios y encantado de poder hacerlo realidad hoy aquí en Cuevas de la Almanzora. Buenas tardes a todos. Perfecto. Buenas tardes a todos. En primer lugar, darle las gracias, como no puede ser de otra manera, al alcalde de Cuevas de la Almanzora, anfitrión, por organizar pues esta charla coloquio para a todos darnos todavía mucho más información de los motivos por los cuales principalmente nos ha llevado a unirnos como municipio hermano y hacerlo pues de mano de quién mejor que nuestros cronistas, Enrique, Mariano y nuestro cronista oficial de mi ciudad, pues Gabriel. Como ha dicho el alcalde de Mazarrón, qué mejor homenaje para todas aquellas personas que perdieron su vida o que dedicaron su vida profesional
al sector de la minería, a ese trabajo duro, pero que creó un momento de esplendor grandísimo en toda nuestra comarca, hasta llegar hasta Mazarrón, que hermanándonos, pueblos que tenemos muchísima proyección, que tenemos un futuro muy importante por delante, pero que tenemos un maravilloso pasado que hay que poner en valor, que hay que trabajar y sobre todo que hay que contar, que hay que explicar, que hay que, como en actos de este tipo, pues hay que ponerlo en valor, hay que contarlo y hay que decirlo. Yo sí que quiero también en este momento pues daros las gracias al Ayuntamiento de Mazarrón también, porque con esos actos que iniciaron, ¿no?, de la minería, pues fueron precursores, ¿no?, tuvieron la idea, ¿no?, de iniciar este vínculo, este camino que nos va a unir como hermanos para siempre. Porque yo digo que, y también aquí lo ha pasado, ¿qué hermanos no han tenido sus roces? Pues el ayuntamiento Cueva, el municipio de Cueva y el municipio de Vera, o los vecinos de Cueva y los vecinos tradicionalmente pues han tenido sus roces. Y al final, como se dice, el roce hace el cariño. Y qué mejor que ese cariño demostrarlo, pues uniendo nuestros lazos para toda la vida en pueblos hermanos, como estamos haciendo. Y como se ha dicho, ese compromiso no quede en algo banal, en algo de acto, en algo de una foto del momento y que para el futuro no valga para nada, sino todo lo contrario, que sea para unir ese pasado, ponerlo en común, mostrarlo y sobre todo trabajar por hacer un futuro mucho más esplendoroso, porque siempre se ha dicho, ¿no?, que solo puedes ir más rápido, pero siempre unidos vamos a llegar mucho más lejos. Y desde aquí, desde mi posición, desde el puesto o del municipio que represento y el puesto que tengo el honor de ejercer, pues os tiendo mi mano, extiendo puentes para que trabajemos unidos, que siempre sea con esa lealtad que creo que nuestros vecinos se merecen, que nos olvidemos de colores políticos y que siempre vayamos mucho más allá, que es el crear un futuro mucho mejor, y que por mi parte siempre pues ahí voy a estar. Muchísimas gracias y ahora lo importante es escuchar a nuestros cronistas. Gracias. Aquí hay una sin empezar que me la quedo yo. Vale, pues traigo la otra. Esta. Bajamos un poco el aire. Sí. ¿Tú dices que esto está encendido? ¿Esto está encendido? ¿Aquí? Sí. A ver. Sí, ahora sí. ¿Eh? No, tú vente aquí. Tú modelas desde aquí. Y nos traemos... No, yo ya traigo yo. Una botella de agua, un par de botellas. ¿No te compro ahí arriba? Me ha dicho Enrique que... Aquí mejor. Ah, vale. Y esto es reserva. Soy yo el que tiene que empezar. Claro. Hola, muy buenas tardes. Sí. ¿Se oye? Sí. Bueno, me van a perdonar, pero antes de empezar con mi función de moderación,
como cuevano que soy, que exprese mi agradecimiento a las personas que han hecho propicio que llegue este momento, por algunos muy esperado, hace ya mucho tiempo. Muchísimas gracias de esta manera, de forma especial, al alcalde de Mazarrón por haber surgido en su municipio, en su pueblo, la iniciativa. Ya sabemos que hay un gran mérito detrás de ellos, que son los cronistas que tienen la suerte de tener. Pero si no encuentran el terreno abonado, no se habrá llegado a ningún sitio. Bien, dicho esto, yo no considero que sea necesario, además alargaría inútilmente demasiado el acto, presentar a cada uno de los cronistas de forma individualizada y con sus currículum que nos excederían. Pero sí quiero resaltar 2 o 3 ideas. ¿Qué son los cronistas? ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Y por qué lo hacen? Los cronistas escarban, investigan, rebuscan, se llenan de gérmenes cuando entran a archivos que están incluso sin ordenar. No paran en ningún momento. Investigan para facilitarnos a los ciudadanos el conocimiento de nuestra historia, de nuestro pasado, y contribuir con ello a que estemos en el terreno adecuado para poder progresar y poder avanzar. ¿Cómo lo hacen? Pues lo hacen con mucha entrega, voluntarismo y generosidad. Afortunadamente, los que yo conozco, los 3 que hoy hay aquí y alguno más, tienen el respaldo detrás de sus respectivos ayuntamientos. Eso es una gran suerte. ¿Y por qué lo hacen? Pues lo hacen sencillamente por amor a sus pueblos, a su historia, y con el deseo, como he dicho antes, de que, conociendo mejor nuestros valores, podamos abrirnos camino y avanzar en las sendas que sean más oportunas. En este momento, además, entre estos 3 municipios, en colaboración. Y ahora ya, como moderador, bueno, diré los nombres por lo menos de los 3 cronistas. Cronista de Mazarrón, Mariano Guillén Riquelme, cronista de Vera, Gabriel Flores Garrido y nuestro cronista Enrique Fernández Bolea. Ahora lo que vamos a hacer es darle un turno de palabra a ellos para que cada uno desde su perspectiva nos explique, sin pasarse, yo les rogaría que no se pasaran de 10 minutos, que expliquen desde su perspectiva cuáles son las razones que han hecho oportuno, conveniente y necesario este acto de hermanamiento. Cada uno desde su propio conocimiento y desde su propia perspectiva. Así que paso en primer lugar, en el orden que los he nombrado, a darle la palabra a Mariano Guillén Riquelme, cronista oficial de Mazarrón. ¿Me oye? Sí. ¿Se oye, no? Muy bien, pues muy buenas tardes a todos y muchas gracias por haber... que no se oye. ¿No se oye? ¿Se oye ahora? Tiene que acercar. ¿Tengo que acercar más? ¿Así? ¿Ahora se oye? Sí. Muy bien. Buenas tardes a todos y muchas gracias por estar en este acto tan bonito del hermanamiento de Mazarrón con Vera y con Cuevas de la Almanzora. Yo voy a hablar únicamente de los vínculos que unen a Mazarrón con estas 2 ciudades, porque a lo largo de esta mesa redonda se verá que hay vínculos históricos, lazos geológicos, geográficos, climáticos y yo diría que hasta también gastronómicos. Pero yo solamente voy a dedicarme al motivo fundamental por el que Mazarrón solicitó en su momento este hermanamiento. Y es motivado por el resurgir minero que tuvo esta zona, concretamente
a mediados del siglo XIX. El motivo principal, como todos ustedes saben, fue el descubrimiento del filón jaroso en 1838, que a nivel nacional pues significó el comienzo de la industria minera en España y en Murcia y en todos sitios, ¿no? Fue un boom minero. Ya entonces jornaleros murcianos y mazarroneros pues se desplazaron aquí. Este trasvase de población entre Mazarrón y Almería y el levante almeriense ha sido casi continuo. En Mazarrón, en aquel momento, cuando se desató esta fiebre minera del 19, debido al descubrimiento del filón jaroso, pues comenzó a expandirse. Primero llegó la noticia a Águilas, de Águilas pasó a Lorca, de Lorca a Mazarrón, y en Mazarrón se formaron más de 100 compañías mineras y comenzó a desarrollarse la minería. Lo que sucedió que al cabo de un par de décadas decayó completamente este boom inicial debido a que no se tenía conocimiento, no había ingenieros, no había tecnología suficiente para llevar a buen fin este boom que había comenzado en Almería, y decayó esta fiebre minera. El trabajo de las minas en Mazarrón quedó prácticamente paralizado y mientras tanto en Almería continuó. Sin embargo, se produjo un cambio de paradigma en el año 1868, casi 3 décadas después, que tiene cierto paralelismo con el filón jaroso, y es que en Mazarrón se descubrió un filón de la misma categoría o mayor incluso que el filón jaroso, que fue el filón prodigio. Este maravilloso portento minero se debió a que se instaló una máquina de vapor en una mina que había en Mazarrón que se llamaba la mina Santana, y durante casi una década se estuvo explotando este filón, y coincidió en el tiempo en la expansión de esta minería en Mazarrón con el declive de la minería en Cuevas y en Vera, debido a que, bueno, el motivo del desagüe de Almagrera, que se hacía cada vez más difícil y económicamente dejó de ser rentable. Entonces coincidió por una parte el boom minero de Mazarrón, este segundo boom minero 30 años después del jaroso, con el declive de Mazarrón. La mina Santana, que es el origen de toda la minería importante de Mazarrón, se la quedó una sociedad de Vera, que era la sociedad Anglada Hermanos, y nada más tomar posesión Anglada Hermanos, se la cedió a la compañía de Águilas, que ya tenía una cierta tradición aquí en esta zona minera, y la necesidad de trabajar este filón tan potente como era el filón prodigio hizo que se crearan redes migratorias y llegara muchísima gente sobre todo de Cuevas y de Vera. El filón prodigio tiene muchas connotaciones, muchas similitudes con el filón jaroso. Fueron también 5 minas ricas las que lo explotaron: la Santana, la San Juan, Fuensanta, Impensada y Triunfo. A partir del año 1883-1884 se produce esta gran migración de familias almerienses que llegan a trabajar a Mazarrón. ¿Por qué? Pues porque esta gente que venía de aquí, de Cueva, eran mineros experimentados. Se había producido el fracaso del desagüe, las minas de esta zona estaban paradas y empezaron a funcionar las redes migratorias. Cuevanos y veratenses fueron contratados por la compañía de Águilas, y Mazarrón, que en el año 1870 tenía solamente 8.000 habitantes, pasó en las 2 últimas décadas del siglo a tener 24.000 habitantes. Es decir, triplicó la población, y de esa población que había nueva, un 70% eran de Cuevas y de Vera. El resto de la población eran de poblaciones cercanas, eran de Garrucha, Mojácar, Carbonera, y la mayoría de ellos vinieron a Mazarrón embarcados desde la rada de Carbonera y llegaron a Mazarrón. De hecho, actualmente todavía hay familias en Mazarrón que han conservado apodos con una clara significación toponímica. En Mazarrón encontramos una familia que son conocidas como los Turreros, los Chiribeles, los Pulpí. Incluso hay una familia conocida por los Rabotes, que hasta ahora
realmente no sabíamos lo que significaba el Mazarrón. Bien, ¿qué efectos produjo en Mazarrón aquella migración? Eso es lo que nos interesa saber. Bien, Mazarrón era hasta el año 1870 una población muy escasa, muy pequeña, que vivía prácticamente de su agricultura de secano, de fabricar esparto, salitre, y cuando venían épocas de sequía, pues vivía prácticamente de la pesca. Cuando llega toda esta gran migración almeriense, pues la población empieza a crecer, se expanden dos barriadas de allí, que son la Ermita y la Ceña, así que como el entorno de las minas se puebla de gente de Cuevas y de gente de Vera. La influencia de toda esta gente que llega a Mazarrón se manifiesta fundamentalmente en la multiplicación de café cantantes, se abren teatros, concretamente 2 teatros, se forman bandas de música, no sé por qué, pero se crean también circos de gallos, incluso llega a construirse una plaza de toros de madera. En el punto de mayor esplendor, que lo situaríamos entre 1890 y 1900, se habla de 3.000 mineros viviendo, trabajando en las minas de Mazarrón, además de los empleos indirectos de albañilería, carpintería, fundiciones, etcétera. También influye culturalmente la población de Mazarrón en la expansión de los carnavales, que llegan a tener una relevancia muy importante, muy grande, fundamentalmente debido a esta migración almeriense. Gracias a la migración, también se demanda en Mazarrón la construcción de un hospital de caridad, debido a que hay muchos mineros que caen heridos, de estas familias que vienen de Vera y de Cuevas, y no hay ningún lugar donde puedan curarse, donde puedan sanarse. Se utiliza la cárcel de Mazarrón, y las fuerzas vivas, las empresas de Mazarrón, aportan dinero para que se cree este hospital de caridad, en el que al final, bueno, ha llegado casi hasta nuestros días este hospital, y se produce gracias a eso. Otro trasvase cultural importante que hay en Mazarrón, que está muy vinculado a Cuevas, es la excavación precisamente de cuevas donde llegan a vivir mucha gente. En Mazarrón no se conocía la utilización de cuevas para vivir, y en todo el entorno de un lugar de las minas que se llama el Charco de la Aguja se construyen al menos 50 cuevas donde vive mucha gente. Por último, hace muy poco hemos descubierto que en el año 1898 un grupo de cuevanos que residen ya varios años en Mazarrón solicitan al ayuntamiento celebrar la festividad de la Virgen del Carmen, algo que no se hacía en Mazarrón, al menos en la población, sí en la población marítima. Se realiza durante varios años, se saca a la Virgen del Carmen en procesión, se realizan castillos de fuegos artificiales y se hace una misa solemne. Desafortunadamente, con la decadencia de la minería en la primera década del siglo XX, desaparece esta tradición. Como resumen, podríamos decir que, por lo menos en mi caso, siempre ha sido habitual al hablar con vecinos de Mazarrón en los últimos 20, 30 años, el que todos se refirieran en algún momento a que tenían algún antepasado que era de Cuevas o que era de Vera. Siempre ocurría eso. Lo que pasa es que en la tercera, en la cuarta generación, termina por quedar sepultado en el olvido este motivo. Hace 2 años, como ha dicho el alcalde Ginés, cuando decidimos levantar un monumento a los mineros que habían fallecido en accidente, descubrimos con estupor que entre los 240 fallecidos por accidente, más de la mitad eran de Cuevas y de Vera. Pensamos que sería una buena idea en aquel momento hermanarnos, porque excavando, mirando en los archivos, vimos la cantidad de gente que había venido, la similitud de las prácticas lingüísticas, las festivas, las gastronómicas, aunque yo personalmente creo que nos define por encima de todas estas cosas un mismo carácter, un carácter abierto como grupo social. Somos abiertos, somos solidarios, somos acogedores. Bueno, quizá porque, como hemos visto, nuestra identidad se ha forjado mediante la suma de todos estos lazos históricos que al final, pues yo creo que se trasladan a más de 2 o 3.000 años. Creo, para concluir, que Mazarrón sin ningún problema podría formar parte de una ciudad del Levante almeriense
y tanto Vera como Cuevas podrían estar perfectamente, no resultarían extrañas en esta tierra de acogida murciana que es Mazarrón. Yo creo que como primer punto de partida es suficiente. Y sólida. Muchas gracias, Mariano, por la claridad y por la brevedad. Gabriel, cuando tú quieras. Gracias, Pedro. Sí, Al ahora sí. Al principio, al inicio del acto, don Pedro Perales ha dicho que era un cronista. Bueno, ahora es un cronista, lo que ha dicho él, pero antes, en la antigüedad, un cronista clásico solía acompañar a un noble o a un rey y retorcía la realidad para acomodarla al capricho de quien la contara y sobre todo al agrado de quien lo pagara, ¿no? Hoy no es el caso. Aquí, entre Cuevas, Mazarrón y Vera, no hay que retorcer ninguna realidad, porque la realidad coincide con una buena convivencia, y a pesar de lo que ha dicho mi alcalde, que cuando no ha habido entre hermanos fricciones, bueno, sí, pero también amores, ¿no? Bien, solo por la cercanía, la historia o los hechos de Cuevas y de Vera son casi simétricos, ¿no? Transcurren en paralelo. Y con Mazarrón, a pesar de la lejanía, también hay muchos puntos en común. Me ha sorprendido leyendo un trabajo de Mariano sobre bueno, yo voy a tratar el punto del ataque a estas costas de los piratas berberiscos. La cantidad de puntos en común que hay entre Mazarrón, Cuevas y Vera, hasta el punto de que en Mazarrón, en 1590 y algo, por una orden del corregidor de Murcia, él manda cerrar las puertas de las murallas y que nadie entre ni salga, salvo que esté dispuesto a someterse a un castigo ejemplar. Eso también ocurrió en Vera. El corregidor de Vera también ordenó cerrar las puertas de la muralla, pero bueno, también ahí había un punto distinto, un punto distante de lo que ocurrió en Mazarrón, y es que no se fiaba de los soldados que hacían la guardia. Temía la traición. Así que al final la orden fue cerrar las puertas de la muralla, cerrar primero la puerta de arriba a las 10 de la noche y entregar las llaves al Justicia Mayor de la ciudad. Me sorprendió esa coincidencia con Mazarrón, y no es la única, hay muchas, ¿no? Pues, aparte de los ataques berberiscos, Mazarrón y Vera y Cuevas, porque por cercanía, Vera y Cuevas son casi simétricas en cuanto a la vida y al desarrollo del día a día. Plagas de langosta, sequías, hambrunas, han sido común tanto en Cuevas como en Mazarrón como en Vera. Es realmente desalentador el panorama que se describe en algunas actas capitulares de los plenos municipales. Hay un artículo, pasando a la piratería, hay un artículo de Bernard Vincent en la revista Asarquía, en el número 8, creo que habla de Said el Dogali, que hizo una incursión por aquí y, bueno, pues ya hubo un conato de hermanamiento, porque Vera mandó 40 caballeros y 250 hombres de a pie para combatir a los berberiscos que habían asaltado Cuevas. Murieron 5 de Vera, entre los cuales figuraba el sargento Arriaga, además de matar 11 caballos. El caballo era un arma de guerra importante en aquel tiempo. Y en ese mismo número hay un artículo de don Antonio de Aguno Rojas, que lo veo por aquí, que habla también de una racia
que hicieron, en el que apresaron a más de 300 cautivos, en el que figuraban 6 de mí. Entonces los puntos en común son muchos y son importantes. Mazarrón, que fue entregada su cuidado a los marqueses de Vélez y de Villena a cambio de la explotación o del beneficio del yacimiento descubierto, se lo entregó Enrique IV. Eran muy dados los trastámaras a regalar, ¿no? Hubo un momento en que el costo de mantener los 50 hombres que cuidaban la costa superaba o no hacía tan rentable la explotación de la mina. Entonces abandonan el cuidado de la costa. ¿Qué ocurre? Que la gente se retranquea, digamos, se retira hacia tierra adentro, y entonces aquello se convierte en un solar para los piratas berberiscos. Ocurre como en Vera, cuando el terremoto asola la ciudad, no queda nada, y también sufre el asalto de los berberiscos con más frecuencia que de la que hasta entonces había sufrido. En Mazarrón se apeló a la ayuda mariana, ¿no? A la ayuda divina, por indicación de los marqueses, de los nobles, que no eran tan nobles. Vera no tuvo esa oportunidad. No, de hecho, creo que en Mazarrón la patrona es la Purísima, porque fue un milagro de 1637. Bueno, en Vera no se obraron milagros, fue una desgracia, y la ciudad quedó a expensas de los berberiscos, hasta el punto de que, como dice Juan Grima en un trabajo, también creo que de la revista Asarquía, la gente cuando sufría un ataque a la ciudad no se refugiaba porque la muralla no estaba terminada, se refugiaban en los escombros y en las grietas que el terremoto había abierto. Y esa era su defensa, hasta que una vez saqueada la ciudad y hechos los cautivos que tenían que hacer, se retiraban y ellos volvían otra vez a Vera. Es verdad que se construyeron torres de vigilancia, pero yo creo que esa torre fue un anacronismo, defensivamente hablando, porque se construyeron casi toda mitad del siglo XVIII, y a mitad del siglo XVIII ya la piratería había descendido, no se producían los ataques con la frecuencia que se habían producido hasta entonces. Bien, es verdad que a lo mejor gracias a la construcción de estas torres de vigilancia, ¿no? Pero que realmente una torre era muy difícil de cercar y muy fácil de rendir, porque por sus dimensiones se la acercaba fácil, pronto, y por su poca capacidad para acoger soldados, pues se la rendía también enseguida. Solamente este castillo en el que estamos, que sí tenía carácter de fortaleza, llegó a tiempo, ¿no? Se construyó en el siglo XVI sobre una estructura ya anterior, y esta sí llegó a tiempo, y además sirvió de refugio a los cubanos en más de una ocasión. Todas las demás torres fueron inútiles, incluido el castillo de Jesús Nazareno de Vera, que está en Garrucha ahora, pero era término de Vera entonces, que se concluyó en 1769. Ya la piratería estaba ultimando. De hecho, el último escrito que hay referente a la piratería en Vera es de 1734, y es una carta que llega de Málaga diciendo que es conveniente que se contrate a alguien para la campana de la vela, porque los piratas hostigan a los pescadores. Bueno, una cosa es hostigar a los pescadores y otra cosa es asaltar una ciudad y masacrarla. O sea que ya no era lo mismo, simplemente hacían eso, hostigar a pescadores indefensos y retirarse, sin más. Confieso que que desconozco qué retenía a la gente aquí en una tierra tan hostil, ¿no?
donde la sequía, como he dicho antes, las plagas de langosta se producían con una frecuencia que no podíamos imaginar. Habría que leer los libros de actas capitulares de Vera para saber la frecuencia de estas plagas. Y en Vera se hace imprescindible, después del terremoto, la construcción de una nueva ciudad y casi una nueva repoblación. Para ello, es verdad que sí hubo ayuda del rey, ¿no? Carlos I le cede a Vera las peras de Gámara, que eran unas sanciones que eran de recaudación real, pero Carlos I se las cede a Vera para que reconstruyan la ciudad y construyan la muralla, como el Tigual, que era una tasa que establecieron los reyes católicos y que tomó nueva fuerza después del terremoto. Lo que sí es cierto es que la gente se iba, ¿no? La gente se iba hasta el punto de que la reina católica, como la conocemos, Isabel la Católica, manda una real cédula a Vera y pide explicaciones de por qué la gente con la que se repobló la ciudad está vendiendo todos los bienes recibidos para marcharse de ahí. Claro, si vendían y se iban, la ciudad se quedaba desprotegida. La solución que encontraron pues, era muy fácil: suprimir impuestos, quitaron el impuesto de la alcabala, designaron 30 lanceros de acostamiento para la defensa de la ciudad, pero quedó en 5, porque entre los que murieron y los que huyeron quedaron 5, pero se volvieron a sustituir. Bueno, yo no sé el tiempo que llevo, pero... Un par de minuticos. ¿Sí? Un par de minutos quedan. Finalizando el siglo XVII, tengo aquí los apresamientos cristianos debieron de ser muy numerosos, porque la Cancillería de Granada pide información al Concejo de Vera de los distintos en los distintos puntos costeros, que informen de cuántos moros tenían apresados para cambiarlo en el mercado del Arache por los cristianos cautivos. En Vera debimos ser muy torpes porque no había ninguno. Informan de que no había ningún moro retenido. Bueno, el 15 de julio de 1577 el Concejo de Vera elabora un informe de los asaltos sufridos por moros y moriscos en el Reino de Granada. Y como en el caso de Majarrón, se quejan del despoblamiento por la huida de la gente tierra adentro, en Vera por el terremoto y allí por el abandono de los nobles, ¿no? Bueno, yo no sé si ha pasado un minuto. No, no, no. En 1573 Vera, quiero resaltar antes de terminar que a pesar de los desacuerdos surgidos entre los términos limítrofes, por cierto, Vera también se hermanó mucho en muchas ocasiones, además con Mojácar, pero era papel mojado, duraba 4 días, como decimos ahora, y siempre por culpa del amojonamiento. Por la noche iban y movían los mojones. Movían los mojones, el otro se enfadaba, lo volvía a mover y al final rompían el papel. Pero sin embargo se prodigan los hermanamientos entre Mojácar y espero que no pase lo mismo con Majarrón y con Pueblo de Vera. Aquí no, porque que los mojones son inamovibles ya. Son inamovibles. Los Porque GPS el GPS actúan. te delata, ¿no? GPS actúan y no hay manera de moverlo. Y una prueba de que, para mí, evidente, de que esta fue una zona muy castigada por ataques berberiscos, por la cautividad de sus moradores, es que a lo mejor es una coincidencia, ¿no? Pero en los 3 escudos aparecen fortalezas, torres o castillos. Lógicamente, un castillo un medio de defensa, no puedes ir con el castillo a atacar a nadie, ¿no? Es para defenderte. ¿Por qué? Pues para defenderse de los ataques que llegaban desde el mar, aunque paradójicamente el más gordo vino desde tierra con Abenumella, que gracias a un autor lorquino me enteré el otro día de que la primera idea de Abenumella era
caer sobre Cueva y luego ir a tomar Vera. No lo sabía yo eso. Bueno, me ha servido esto para enterarme. No puede. Quizás, como digo, no sea una coincidencia, sea la constatación de una situación vivida a lo largo del siglo. En el castillo en el escudo de Mazarrón, en el castillo del escudo de Mazarrón emerge un brazo con una espada en una actitud agresiva, seguramente defensiva. Bueno, y si era atacando, pues también estaban en su derecho, ¿no? Bueno, aunque solo sea por las penalidades de todos los que nos precedieron, que no es leve motivo, este hermanamiento está más que justificado, que sea duradero y que lo disfrutemos todos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Gabriel. Enrique, tienes una cosa. Te quito esto. Sí. Bueno, yo me voy a quitar el reloj porque no va a ser que me regañe el moderador. Lo voy a colocar aquí para no pasarme. Yo me lo he quitado, pero no me acuerdo nunca Para de no- mirarlo. no pasarme del No tiempo. se ve mucho. Bueno, la verdad es que este tipo de actos yo creo que los alcaldes tienen que tomar nota y se deben prodigar, porque como habéis dicho en vuestras intervenciones, es verdad que el hermanamiento hay que alimentarlo, hay que nutrirlo constantemente y este tipo de actos sirven precisamente para eso. Estoy seguro que lo vais a tener muy en cuenta y que finalmente pues, será una cosa habitual, ¿no?, que hagamos este tipo de encuentros. Motivos de hermanamiento entre los tres pueblos lo hay y lo hay en abundancia. Lo hay en abundancia. Como bien ha dicho Gabriel, es verdad que la cercanía entre Cuevas y Vera pues ha motivado que ese tipo diríamos, de vínculos o de relaciones hayan sido, él lo ha definido como paralelas o simétricas. Es cierto que ha sido así, aunque es verdad también que el hecho de tener administraciones completamente distintas, mientras vosotros erais corregimiento, nosotros éramos señorío, también nos ha distinguido. Y eso también ha hecho que, bueno, que también se justifique de alguna manera ese enfrentamiento, ¿no?, ese enfrentamiento que ha habido, sobre todo en los dos primeros siglos, de la conquista hacia acá, en esos enfrentamientos habituales, ¿no? Y en aquellos casos sí era por cuestiones de mojones. Es decir, el movimiento de mojones era constante, ¿no? O la incursión de unos en otros para utilizar los prados, los pastos, los ganados, tal, ¿no? Pero también hay cosas muy concretas, ¿no?, que nos unen, vínculos, relaciones muy estrechas que nos unen, y yo me gustaría recordar sobre todo la figura de una figura enorme, ¿no?, que puede soportar quizá pueda soportar mucho peso histórico y que se llama Luis Siré y Cels, ¿no? Luis Siré y Cels, que es aquel ingeniero, aquel arqueólogo que estuvo por aquí, vino en 1882 y bueno, fue una figura que realmente vincula a los tres municipios, y esto nos hace viajar con él en el tiempo y situarnos posiblemente en los orígenes de esta relación o esta vinculación prehistórica, ¿no?, porque nos tenemos que ir a tiempos de Largar, ¿no? Esos tiempos de Largar donde, por ejemplo, los hermanos Siré, Enrique y Luis, están excavando aquí en Fuente Álamo, ¿no? Están excavando en Fuente Álamo, están excavando, por ejemplo, en Ifre, en Parazuelos, cerca de Parazuelos, en Mazarrón, pero también lo están haciendo ahí en el Rocelpón, en Vera. Es decir, que su actividad arqueológica la distribuyen absolutamente por los tres municipios, por todo el territorio, ¿no? Y es una figura que nos va a vertebrar también por sus relaciones. Es decir, en el caso, por ejemplo, de Cueva y Vera, la vinculación entre Luis Siré y Juan Cuadrado, por ejemplo, otra de las figuras eminentes, ¿no?, de la historia de Vera, pues es una relación muy estrecha, muy conocida, y que da como resultado el hecho de que se cree en Almería el primer museo arqueológico, ¿no? Estamos hablando de unas colaboraciones muy intensas, ¿no?, entre eruditos, ¿no?, eruditos que van a marcar muy bien los ritmos históricos. La figura de Luis Siré sigue planeando, sigue
diríamos, sobrevolando nuestra ya historia, y si nos metemos en etapa fenicia, volvemos a encontrarnos. Y volvemos a encontrar esa figura pues excavando en varias, pero también de alguna manera acercándose, porque él está en Parazuelo y está en Parazuelos con negocios mineros, ¿no? Allí forma la Sociedad de Minas de Parazuelo junto con otros belgas, porque su primera actividad minera no fue aquí, fue allí, precisamente, en la zona de Mazarrón, en el término municipal de Mazarrón. Bueno, pues sobrevolando, pues su afición arqueológica lo acompañaba siempre. Bien, sobrevolando, ¿qué aparece? Pues aparece excavaciones en Mazarrón, aparecen excavaciones de nuevo aquí con la famosa Varia, es decir, el descubrimiento de Varia, de la necrópolis de Varia, y Varia no es una ciudad que solo y exclusivamente nos afecte al municipio de Cueva. Es decir, Varia en aquel momento era el núcleo poblacional principal, un núcleo de apogeo comercial, económico, que se aposenta en la depresión de Vera y en el Valle Bajo de la Almanzora, es decir, y tiene todo el dominio sobre esa zona. Claro, si por otro lado aceptamos que los fenicios están presentes durante ese mismo periodo, estamos hablando del siglo VII a.C., hasta el siglo III que entran los romanos, si aceptamos que ahí están presentes también allí, como con esos descubrimientos tan sumamente fabulosos que se han producido con los pecios, los barcos, ¿no? Los barcos fenicios, la vinculación es absoluta, ¿no? Y luego, aquí entre Cuevas y Mazarrón, pues existe también otro vínculo, y es que de los dos pecios que que se descubrieron precisamente frente a las costas de Mazarrón, el Mazarrón 1 y el Mazarrón 2, el Mazarrón 1 de 1988, el Mazarrón 2 de 1994, el que se ha cogido aquí para la reproducción, por ejemplo, del barco que tenemos en el Museo Arqueológico de aquí de Cueva, es precisamente ese Mazarrón 2, que no sé si lo han sacado ya del sarcófago, sí lo han sacado ya, ¿no? Pues estupendo. Bien, también hay otros aspectos que a veces pasan desapercibidos, pero que también contribuyen a la unidad de los tres pueblos. Es decir, allá por el 713, 711 entran los musulmanes aquí en España, en el 713, pues muy cerquita de Mazarrón, allá en la zona de Orihuela, se firma un pacto, que es el pacto de Tudmir, ¿eh? Ese pacto, o también se le ha llamado el pacto de Teodomiro, si no me equivoco. En el 713, ¿eso qué se establece? Pues establece entre un señor noble visigodo y entre el recién conquistador, es decir, Ibn Musan, se establece un pacto en donde se respeta, en ese momento se respetan todas las costumbres y todos los ritos que los visigodos cristianos seguían. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de un vasallaje, eso es evidente. Pero yo estoy hablando de esto y no es gratuito, hablo de esto sencillamente porque los límites que se establecen en ese territorio bajo el pacto de Tudmir o el pacto de Teodomiro van desde Alicante hasta el río Almanzora, es decir, en su ribera, en su margen derecha y su margen izquierda, en donde se incluirían quizá los inexistentes todavía municipios de Vera y de Cueva. Es decir, que ahí hay una relación muy estrecha también y que nos vincula. Luego ha hecho una mención Gabriel también al marquesado, es decir, a la explotación de los alumbres, sobre todo en Mazarrón. Es decir, el primer periodo minero de Mazarrón es la explotación de sus alumbres. El alumbre realmente no hablaríamos de alumbre, sino hablaríamos de alunita, que es el mineral, piedra de alumbre, y de ahí se sacaba un producto que es el alumbre, que servía era un mordiente, servía para fijar el color de los tejidos. Estamos hablando del siglo XV, ¿eh? En aquel momento eso era todo un avance, con lo cual aquello fue muy demandado por el comercio internacional, por las grandes zonas textiles productoras, etcétera, etcétera. ¿Y por qué hablo de esto? Pues porque el privilegio de explotación de esos alumbres se le concedió nada más y nada menos que al Marqués de Villena, pero también a Pedro Fajardo, efectivamente. No, a su abuelo. El primero que se le concede a su abuelo y posteriormente él lo va a heredar. Pedro Fajardo y Chacón, ya Marqués lo heredará, porque lo que es la explotación de los alumbres empieza en 1460. Pero la vinculación es estrechísima, porque aunque Mazarrón no fue realmente un señorío bajo el marquesado de los Vélez,
pero sí hubo un aposentamiento administrativo por parte de, sobre todo económico y comercial, por parte de la Casa Marquesal de los Vélez, es decir, la misma casa que ejercía el poder sobre Cuevas, ¿no? La cuestión es que ahora mismo podemos irnos a Mazarrón y contemplar ahí un castillo. Evidentemente es un castillo defensivo para defender realmente lo que eran los intereses del marqués, es decir, la defensa de la producción de los alumbres. Y aquí tenemos otro castillo que tenía diríamos ese objetivo del que tú has hablado antes, que era defender a la población y al mismo tiempo ser el lugar donde se custodiaban pues el tercio que tenía que pagar el vasallaje al marqués, ¿no? Pero con esto digo que si nos vamos a lo que es el programa decorativo del castillo del marqués y nos vamos en Mazarrón, y nos vamos al programa decorativo de Cuevas, es el mismo. Es decir, si vemos lo que es la sucesión heráldica que acompaña aquí, es decir, el escudo del primer marqués de Almanzora, de su primera mujer, doña Mencía, la primera mujer era Mencía de la Cueva y Mendoza, y la tercera, que era Catalina de Silva, aparecen los tres, allí en Mazarrón y aquí también. Es decir, no fue un lugar donde hubiese una administración señorial por parte del Marquesado de los Vélez, pero sí hubo una serie de, diríamos, un castillo y otros elementos de almacenaje, otras infraestructuras que sirvieron para la explotación sobre la que tenía el privilegio el Marqués de los Vélez, ¿no? Abrevio. La última cosa es que yo quisiera enlazar con lo que ha dicho Mariano al principio. Es verdad todo lo que ha contado él sobre nuestra última vinculación y la justificación de este hermanamiento y el haber sido impulsado por el ayuntamiento de Mazarrón. Es verdad, todo ello es verdad. A mí me gustaría incidir en una cosa que quizá ha pasado un poquito desapercibida, y es que eso se produce en un momento de profunda crisis económica, aquí, que lo ha dicho, pero es una profunda crisis económica motivada no tanto por, diríamos, por la falta de productividad de la minería, sino por la falta de acuerdo de aquellos que explotaban esa minería. Es decir, aquí entra a saco, en aquel momento, una compañía que es la Compañía de Águila. La Compañía de Águila va a hacer enormes inversiones en esta zona, sobre todo para solucionar un problema importantísimo, que era el problema del desagüe. Es decir, las minas estaban inundadas, había que desaguarlas. Hace inversiones, mejora el desagüe que existía, crea un nuevo desagüe para potenciar aquel, y aquello, pues claro, empieza a funcionar y obliga a pagar un canon a los propietarios de minas que van a ser desaguados. Estos empiezan a irse por la tangente y decir que ellos no pagan nada. Entonces, la Compañía de Águilas, que era una multinacional en aquel momento muy potente, dice: a mí me vais a torear, de eso nada. Dice: después de la inversión que yo he hecho aquí os quedáis. Es decir, y suspende totalmente lo que es el funcionamiento del desagüe. Lo suspende y se afianza, sobre todo en Bédar y en la zona de Mazarrón. En la zona de Mazarrón, que es donde va a penetrar a saco. ¿Eso qué supuso? Pese que había un potencial productivo importante en la zona todavía, supuso que se paralizase absolutamente todo lo que eran los cotos mineros de Herrerías y de Almagrera. Esa paralización supuso un incremento del desempleo y que esas familias que habían quedado completamente desempleadas, es decir, esos trabajadores, esos obreros y sus familias, comenzasen un flujo migratorio hacia Mazarrón. Hay muchas más cosas, pero no me deja el moderador. Como no me deja el moderador, pues simplemente lo dejamos aquí, porque ahora mismo hay un turno de intervención. Exactamente. Muchas gracias. Bueno, antes de pasar al turno del público, si alguno de los tres quiere hacer alguna matización. ¿No? Yo una sola cosa a Gabriel. Él se ha preguntado con cierta reiteración el por qué, pese a todo, es decir, la situación absolutamente aciaga con la que se atravesaba aquí en la zona, cómo los habitantes
quedaron aquí y no se fueron, Se ¿no? aferraban aquí. Se aferraron aquí. Bueno, en el caso concreto de Cuevas era por la fertilidad de sus tierras. Ahí no hay otra. Es decir, eran unas tierras fértiles, además que se repartieron en su momento y se repartieron con unos privilegios muy determinados, ¿eh? O sea, la fertilidad es lo que hacía, la riqueza de la tierra es lo que hacía que esta gente se mantuviera aquí, ¿eh? Y en cuanto a la parte de defensa de la costa, sí que hay, no es una defensa, pero sí hay una vigilancia. Desde el propio siglo XVI, con el programa de Felipe II, ya se construyen algunas torres, como la Torre de Amarguera o la Torre de Montreuil, ¿no? Que lo que va a ejercer sobre todo es una función de vigilancia. La de Garrucha. Y la de Garrucha también, sí, efectivamente. Pues muchas gracias a los tres, porque de verdad que os habéis ajustado a lo que estaba previsto, porque no podemos cansar a las personas que han tenido la gentileza de acompañarnos. Como decía antes... A lo mejor hay alguien del público que quiere intervenir. Que lo mismo hay alguien del público que Sí. Como decía antes, vamos a dar un turno de palabra al público por si alguien quiere intervenir, quiere hacer alguna pregunta. Fundamentalmente hacer alguna pregunta, que supongo yo que a alguien se le podrá ocurrir, pero si es así, le rogaría que haga la pregunta. Que no se demore en explicaciones ni en introducciones, las que lleva implícita la respuesta. Que haga la pregunta directa y seguro que ellos le van a contestar de maravilla. Así que si hay alguien que lo considere oportuno, que me lo indique. Pues no, por lo visto esto ha quedado No, yo solamente suficientemente claro. una cosa. Aquí hemos hablado quizá de aspectos que nos unen a lo largo de la historia, pero hay cuestiones contemporáneas que también nos siguen uniendo. Sí, también nos siguen uniendo. Me comentaba esta mañana un exalcalde de Cuevas de la Almanzora, que se llama Antonio Yaguno Rojas, que está aquí presente, que bueno, durante su mandato hubo algunos aspectos que, por ejemplo, pusieron en relación estrecha a Cuevas con Vera. No sé si quisiera expresarlo. A ver. Bueno, sí, yo lo que te comentaba, que ciertamente cuando yo llegué a la alcaldía, pues era una constante la opinión de la rivalidad que había entre los vecinos de Vera y los de Cuevas. Pues había leyendas urbanas que decían que los mozos de Cuevas no podían ir a Vera porque los de Vera, a la altura del cementerio, le tiraban piedras para que no fueran a buscar novelas. Y entonces fue esa una de las causas por la que tanto el alcalde de Vera, entonces, que era César, y luego en el 95 con entró Félix, que pues articuláramos fórmulas de entendimiento, ¿no? Y nos mancomunamos en muchos servicios. Y hubo un tiempo que las policías locales funcionaban en todos los municipios, hicimos un vertedero mancomunado, un consorcio primero entre 4 ayuntamientos, Anta, Pulpí, Cueva y Vera, luego se extendió a uno más comarcal. Total que intentamos que a nivel institucional esos resquemores que había históricos que se eliminaran, y en parte lo conseguimos. Porque había una circunstancia y era que los de Cuevas se llamaban muy bien con los de Anta, pero no con los de Vera. Y yo creo que desde la institución un poco se intentó paliar esa rivalidad y creo que en parte se consiguió. Ya en el siglo XVIII hubo un alcalde mayor en Vera que promulgó un edicto en el que advertía de que sancionaría muy duramente al que insultara a alguien de otro pueblo, especialmente si era de Cuevas. Una de dos, o la rivalidad llegó ya a un punto explosivo, o el alcalde era realmente un bonachón. Bueno. Pero bueno, el caso es que bueno, ha habido siempre voluntad de Bueno, debió ser bastante acusada ese enfrentamiento entre Vera y Cuevas, porque en época minera, un poco de recién descubierto el filón del Jaroso, pues había varios elementos o baluartes sociales que destacaban en las dos poblaciones. Es verdad que aquí en Cuevas estaban los Soler, pero en Vera estaban los Orozco. Y don Ramón Orozco no era cualquier cosa. Don Ramón Orozco no era solamente un baluarte de Vera, sino un baluarte de todas. Y tenía a su hermano como juez de primera instancia de instrucción. Y en aquel momento hubo un movimiento, además un movimiento muy serio,
para usurparle a Vera el juzgado de primera instancia e instrucción y traérselo a Cuevas. Sí. Y hay unas actas capitulares de distintos pueblos, incluido el de Antas, que fue el más beligerante en contra de Vera y a favor de Cuevas, para traerse esto aquí. Claro, tú ves ahí de qué manera Turre o de qué manera Antas coloca a Vera en aquel momento como prácticamente una población inhabitable, y sin embargo coloca a Cuevas en una situación absurda. Es decir, estaban buscando realmente eliminar a un factotum, eliminar la posible influencia de un factotum además que tenía muchísimas ambiciones, pero al mismo tiempo muchísimo poder económico, poder político, y tanto es así que por muchos esfuerzos que hicieron no lo consiguieron. Pero vamos, que todo eso contribuye un poco también a esa, diríamos, a esa aventura que hemos vivido los de Cuevas y los de Vera a lo largo de la historia, que como han dicho los alcaldes, es decir, nos sometieron a, bueno, pues a continuo odio, pero que ese odio o enfrentamiento, pero que ahora, pues mira, fijaos cómo estamos, plenamente encariñados. Ahora que has hablado de Ramón Orozco y de su poder, Sí. yo pertenezco a una cofradía de Vera de Semana Santa, y su sede está en la ermita de San Ramón. En origen, en 1731, era ermita de San Sebastián y San Ramón. Ramón Orozco fue hermano mayor durante casi 30 años de esa hermandad y se cargó a San Sebastián en 4 días. Ahora, de hecho, todavía sigue siendo solo San Ramón. Sí. O sea, que tenía el poder hasta de cambiar el nombre de una iglesia, algo que no ha sido capaz de hacerlo el obispo, porque con motivo de una restauración en profundidad que se ha hecho en la ermita, se ha intentado recuperar San Sebastián y no ha sido posible. Pero don Ramón Orozco lo hizo, de un día para otro. Bueno. ¿Alguna intervención más? Otra de las relaciones que actualmente está teniendo Levanta la mano y pide la palabra. entre Mazarrón y Cuevas son las empresas agrícolas de Cuevas, tienen plantaciones en Mazarrón. Sí. Será yo José Navarro de Parlare. Eso. ¿Qué pregunta hace Jesús? No ha sido una pregunta, ha sido una observación. Bueno, una observación que también son bienvenidas las observaciones. Es un apunte más al hermanamiento. Bueno, pues si no hay más intervenciones, yo ahora voy a examinarme. Me he matriculado hace 2 días en una especialidad nueva en la universidad que se llama moderación de debates. Y después de estos 3 catedráticos aquí dándome clase, a ver cómo resumo yo ahora y apruebo la asignatura. Voy a intentar hacerlo bien, porque si no me va a tocar repetir y no voy a repetir más. Bueno, vamos a ver si de alguna manera, y también quiero aportarme granito de arena, anécdotas de la relación entre estos 3 municipios, pero yo, por mi dimensión más bien relacionada con, no precisamente con la historia, sino con la cultura en general, con la lengua, con la literatura, y un poco con la etnografía, es lógico que lo haga desde una perspectiva de cercanía más entre Cuevas y Vera que con Mazarrón, que también podría hablar de ese barrio o de esa calle de los andaluces que existía en Mazarrón, que es lo que Mariano decía antes, de tantos habitantes, del 60 o 70% de esos habitantes eran de Cuevas y de Vera, y a ese barrio o calle, si no me equivoco, allí la llamaban los andaluces. Había también gente de Mojácar, gente de Turre, pero el 60 o 70%, como él ha dicho, era gente de Cuevas. Y como Jesús decía, también, muy de nuestros años, muchas familias de Cuevas emigraron a Mazarrón, no a la minería, pero sí a la agricultura. Sí a la agricultura. Bueno, intentando resumir, cada uno ha expuesto, yo ahora voy a intentar ordenar un poquito, de alguna manera, estas notas que he ido tomando. Cada uno ha expuesto desde su punto de vista las razones por las que justifica que se haya hecho este hermanamiento. Mariano ha hecho un parangón entre un descubrimiento en Mazarrón de un filón, el filón prodigio, que efectivamente lo relaciono mucho, es que prácticamente pasa lo mismo que en Numeroso, hasta incluso 5 minas ricas.
luego nos ha dicho cuándo se produce el principio más, o lo más importante de las migraciones, que es lo que relaciona esta tierra, Cuevas, Vera, lo que es Sierra Almagrera, con Mazarrón, que son, empiezan a raíz de lo que Enrique ha dicho también al final, que es la crisis a partir de 1880 de las compañías de desagüe, de las empresas de desagüe. Se paralizaban las minas aquí y tenían que emigrar los mineros. Unos agados, pero la mayoría de ellos, que era gente de Cuevas, gente de Vera, de la zona, iban a Mazarrón. Allí se produce un aumento de la población muy importante, como sucedió también en Cuevas a raíz del descubrimiento del filón jaroso, y en ese aumento de la población que él ha mencionado, me parece que 20 y tantos mil habitantes, en total, no los que emigran, sino en total, de los emigrantes, ese 60 o 70% son de aquí, de Cuevas y de Vera. Incluso ha hablado de costumbres muy similares a las nuestras, que no sabían lo que eran los rabotes. Yo explicaré después, porque al final, ya para terminar yo, lo que son los rabotes. Y así nos vamos un poquito con la sonrisa, pero también los patanos, bueno, no solamente los rabotes. Y luego los efectos que las migraciones han tenido, no solamente en el aumento de la población, sino en el ambiente cultural, con bandas de música, café-teatros, carnavales, eso nos dice algo a los de Cuevas y Vera, incluso un hospital, y que allí no conocían lo que eran las viviendas cuevas, y fueron los cuevanos, los patanos y los rabotes los que los enseñamos a vivir en cuevas. Incluso se solicita una celebración de la Virgen del Carmen, que es nuestra patrona. Esto no lo entiendo, no entiendo mi letra, así que me lo salto. Ah, sí, claro, pero eso es lo más importante, que hace 2 años Mazarrón quiere hacerle y le hace un monumento a sus mineros muertos. Y se dan cuenta que en esos mineros muertos, más de la mitad son de Cuevas y de Vera. Claro, es lógico que tomaran la iniciativa que han tomado y que los de Cuevas y los de Vera se lo agradezcamos, como todos se lo agradecemos. Por su parte, Gabriel, las razones que él ha dado, dice que hay muchos puntos comunes, muchas coincidencias, pero se ha basado fundamentalmente en, si es que estamos tan próximos unos a otros, ¿verdad?, que las crisis eran las mismas, que si las sequías, que las plagas, aquí no hay frontera, eran las mismas en un sitio que en otro, pero se ha centrado fundamentalmente en el acoso de los piratas berberís con las racias que hacían y en la defensa que se hacía en común Mazarrón, Cuevas y Vera, esta comarca, esta zona, para defenderse. Incluso ha llegado a calificar a las torres estas como prácticamente que no sirvieron para nada, si no te he entendido mal. Las torres vigías. Yo creo que son defensivamente un anacronismo. No, si es que yo pienso igual, por eso porque si la piratería termina a mediados del 18 y las torres se construyen a mediados del 18, no sirven para nada. Y habla, por ejemplo, entre Cuevas y Vera, que más unión puede haber a pesar de esto, de patanos y rabotes, de estas disputas que hablan ellos, que yo no las veo así como ellos, pero bueno. Llega a hablar de la ayuda que prestan soldados de Vera cuando viene Aldo Galí y captura a casi 300 cuevanos y se los llevan para venderlos como esclavos en el norte de África. Los de Vera acuden a ayudarles, lo que sucede es que llegan tarde. Pues lo mismo hicieron los de Cuevas con el asalto de Aben Humeya a Vera. Los de Cuevas fueron a ayudarle también. No solamente, como se ha dicho siempre, esto lo añado yo, no lo ha dicho él, los de Lorca. No, también fueron los de Cuevas. Y a la vuelta, cuando huyeron los de Aben Humeya, esto lo añado yo también, hacen ellos su saqueo, los de Cuevas, los de Vera, los de Lorca
y los que vinieron de por ahí hacen el saqueo de este pueblo. De este pueblo. O sea, que no fueron los moros, fueron los cristianos. Lo que pasa es que no se podía decir. Esto lo añado yo, porque en el reino del rey más católico, apostólico y romano de la historia, no se podía decir que los cristianos mataban a los cristianos y les robaban a los cristianos. Entonces le echaron la culpa a Venus Mella. Eso lo añado yo. Yo no sé, que son historiadores, me corregirán, pero no me lo hagáis en público. Bueno, las anécdotas de los mojones, pero al final justifica, como ha hecho Mariano, este hermanamiento. Lo ve necesario. Y Enrique ya pues ha empezado por esa justificación para que se sigan realizando o se prodiguen más este tipo de encuentros. Ha dado una serie de motivos, muchos, son muy abundantes, y se ha detenido principalmente en la figura de los siret, que es los que hacen un mapa del que forman parte los 3 municipios, Cuevas, Vera y Mazarrón. Entonces eso, bueno, pues nos hace tener unas señas de identidad comunes, por lo menos de nuestros antepasados, de nuestros ancestros. Mazarrón por una parte y Varia por otra, porque cuando hablamos de Varia, de esta Varia, no podemos hablar ni de Cuevas ni de Vera, sino de Varia, que ahora es Vera y ahora es Cuevas. O sea que está en lo que podemos decir la desembocadura casi, o cerca de la desembocadura del río Almanceo, lo que se ha llamado la cuenca de Vera, o lo que se llama la cuenca de Vera. Y una cosa, el origen de Vaira es Varia. Es Varia, Eso hay que que bueno. tenerlo en cuenta también. ¿Dónde estamos? Ah, bien. Se remonta Enrique a la época de los fenicios, que vamos a decir de la época de los fenicios, que todo el mundo sabe cómo se expanden por todo el levante mediterráneo, viniendo de donde vienen, ¿verdad? Y todo esto nos va uniendo. Ha puesto ejemplos concretos, por ejemplo, aquí tenemos en el Museo Arqueológico nuestro, el Museo de la Pesca, una réplica del pecio Mazarrón II, que es un barco fenicio, que yo no sé si está en Mazarrón o se lo han llevado a Cartagena. Se lo han llevado a Cartagena, pues claro. Habla del pasto de Tudmir, que bueno, que respeta los límites, las separaciones de esta zona. Lo ha relacionado también a través del Marqués de los Vélez, que era nuestro señor, pero no era el señor de Mazarrón, era el señor de esta tierra, no de Vera. Y allí explotaban los alumbres. Aquí el dueño, el señor de esto. Y retoma las palabras iniciales de Mariano para insistir en que la relación más intensa que se produce entre esta comarca, Cuevas, Vera, la minería y Mazarrón, es a partir de 1880, a consecuencia de las crisis que yo decía antes, de las empresas de desagüe. Los mineros tuvieron que emigrar y entonces la mayoría de ellos fueron para aquella tierra. Bien, esto es el resumen que yo he podido hacer después de tanto tiempo apartado del bolígrafo. Pero bueno, yo quiero hacer también mi aportación personal, pero en el ámbito cultural. Voy a ser rápido, en el ámbito de la cultura. Y es que, aquí antes he dicho que no puedo hablar de Mazarrón nada más que, como he dicho antes, que allí han ido amigos míos, familias enteras. Algunos todavía quedan por allí y muchos que han nacido allí, pero fueron a trabajar en la agricultura, no en la minería. En ese sentido yo puedo encontrar motivos, aparte de los muchos que han dicho ellos, para que este hermanamiento esté más que justificado. Pero en el terreno cultural, Enrique ha mencionado a Luis Siret, y yo quiero mencionar a Juan Cuadrado, dos de las personas más relevantes culturalmente hablando de Cuevas y Vera, por lo menos la contemporánea. Yo quiero añadir un tercero, que es el poeta Sotomayor. Vosotros sabéis que el poeta Sotomayor, voy a ser rápido,
murió con una pena muy grande, y es no haber sido entendido ni querido por las gentes de su pueblo. Afortunadamente, eso se ha subsanado. Sotomayor está en el lugar que le corresponde, pero la pena es que se haya producido 70 años después de morir. Pues bueno, Sotomayor decidió, al terminar la guerra, exiliarse de Cuevas para no volver nunca. Y no se le ocurrió otro lugar para irse más acogedor que Vera, donde fue recibido con los brazos abiertos, donde fue reconocido y donde fue homenajeado, donde fue nombrado hijo adoptivo. ¿Y todo por qué? Por la gran relación que tenía con Juan Cuadrado Ruiz, el hombre más importante en la cultura de su tiempo, yo creo que prácticamente de la historia de Vera, que yo conozca. Entonces, aquí hay una razón muy poderosa para decir, estos pueblos se pueden unir para estas cosas, luego se pueden unir para otras muchas, sobre todo para mirar al futuro y tratar de ayudarse en la medida de sus posibilidades. Eso es voluntad política. Aquí están los alcaldes y que ellos hagan lo que quieran. Bueno, esa fue una fructífera relación de amistad que trajo además o incentivó la creatividad del poeta Sotomayor, que llegó a escribir algunos poemas por consejo de Juan Cuadrado. Y ahora decía de los patanos, no sé si contarlo o no contarlo, pero sí lo voy a contar, porque de todas maneras está publicado. Mucha gente ha escrito de dónde procede en los términos patanos y rabotas. Los cronistas, Enrique lo ha escrito, Pedro Enrique Martínez, don Miguel Flores González Grano de Oro, todos han escrito, pero siempre viviendo de la misma fuente. Patano es una deformación del castellano petán, que es hombre del campo, agricultor. Lo que dicen ellos, yo voy a decir mi aportación. Y rabote es una deformación de rabino, porque en Cuevas se habían quedado a vivir los judíos y en Vera se habían quedado a vivir los cristianos. No, patanos y rabote. Yo ahí no voy a entrar más. Pero resulta que se me ocurre un día mirar en el Google tan socorrido y tan peligroso, y veo que el mejor dialectólogo ya pasado de Andalucía, Antonio Alcalá Venceslada, recoge los términos de patanos y rabotes. Bueno, nadie lo había dicho antes, nadie lo había relacionado con estos artículos de los cronistas. Pues bien, ¿cuál es la procedencia del patano y rabote? Antonio Alcalá Venceslada no lo dice. Antonio Alcalá Venceslada dice que en Cuevas y en Vera se recitan letrillas para picarse, picajosas, ¿verdad?, entre unos y otros. Los de Cuevas, yo recuerdo de niño, casi todos los recordamos, que decíamos, los patanos de Vera son como gatos. Cuando quitan la mesa, lamen los platos. Bien. Pero yo le pregunto a mucha gente de Vera y nadie sabe qué es lo que decían los de Vera de la gente de Cuevas. Yo tampoco lo sabía, pero Antonio Alcalá Venceslada lo recoge. Que es, yo lo voy a decir, había un cura en Vera y otro cura en Cuevas que eran muy aficionados a la caza, se llevaban muy bien. Yo no sé qué pasó con un nazareno que el cura de Vera, de Cuevas, quiso vendérselo al de Vera y se lo vendió, pero no se lo vendió por dinero. En la letrilla está la razón, a ver si me acuerdo bien de ella. La recoge así, Alcalá Venceslada. Dice: solo por 30 monedas vendió Judas al Señor, y los rabotes de Cuevas por 2 perros y un hurón. Y es que el cura de Cuevas la había cambiado nazareno por 2 perros y un hurón. Eso es lo que dice. Bueno, pues ya sabemos algo más. Y yo reivindico que los gentilicios de Cuevas y de Vera sean patanos y rabotes. Me gusta más que el de cuevano o cuevense y el de veratense.
patanos y rabotes. Ya la gente- Eso va a estar. Eso Todo va te a hasta estar. bueno, pero Eso va a estar. se han superado otras rencillas mayores. Nada más. Bueno, Pues bien, pues damos por finalizado, ¿no? Exactamente. A ver, ¿quién está aquí de protocolo de Cueva del Almanzora? No tenemos. Bueno, pues daros las gracias y invitaros a todos ahora a pasar a lo que es la zona de la oficina de turismo, donde tenemos preparado un pequeño vino con un postre, ¿vale? Muchas gracias. Muy bien, señores.